lecho inferior, o ustedes aprecian, en el lecho superior y en el lecho inferior, en razón a los momentos que hayan, de acuerdo al diagrama de momentos, que es similar al diagrama de momentos que vimos para el anterior caso. Además de eso, pues se llevan en realidad una altura bastante grande, la viga tiene como 1,05 de altura, tiene un ancho de 50 centímetros, tiene unos flejes que los pueden mirar aquí a la derecha, y por supuesto tiene un refuerzo transversal para atender a las aletas, ¿no? Ustedes saben cómo se determina el refuerzo transversal para las aletas. Acuérdense muy bien ustedes cuando se vio ese asunto o este tema en el curso de Armado 1. Aquí se ve algo que, por ser tan alta la viga y los flejes tan esbeltos, de 93 centímetros de alto, se hace necesario colocar un refuerzo para rigidizar un poco a los flejes y para ayudar a que se conforme una mejor canastilla con el fin de hacer un producto completo de concreto y acero de refuerzo, de tal manera que sea, además de seguro, funcional, ¿no? Que no queden esas ramas de los flejes como moviéndose, se rigidizan o se ayudan con unas barras que están indicadas aquí, como de 3/8 cada 19 centímetros en ambas caras. El criterio para la colocación estará ya dentro del cuerpo del ejercicio. Les ruego el favor, cuando pues vean la posibilidad, mírenlo. Aquí lo vemos lateralmente, vemos los refuerzos que están, además de refuerzos inferiores, superiores están los refuerzos laterales, y también vemos refuerzos de punta, como vemos estas barras que están aquí, que dice 54 barras de 3/8, ¿cierto? Que es en el propósito de lograr el refuerzo para las aletas. Entonces hay que mirar esa parte. ¿Hay algún refuerzo transversal diferente de 2 de 7/8? Dice acá de 3 de 7/8. Habría que mirar por qué razón se obtiene. ¿Listo? Bueno, digamos que ese es un ejercicio, viene del 8/8, que es otro ejercicio, donde ya la columna no está en el lindero, de acá estaba en el lindero, la han corrido un poco más adentro, la columna del eje A y el eje B, y entonces se diferencia por eso y se vuelve a analizar el mismo ejercicio, creo yo. O yo no sé si es nuevo, creo que es nuevo. Sí, es nuevo, digamos, con unas nuevas características, unas nuevas cargas, peso uno de 700 kilonewtons, cuando estaba en el lindero era de 400. Se ha cambiado un poco, pero ahí seguramente la intención del autor es mostrar de qué manera tiene una variación cuando se está haciendo lo uno frente a lo otro. Muy bien, todos los invito a que le peguen una lectura por allá al ejercicio 8.7 y 8.8, que son dos de viga T invertida, pero que tienen una diferencia ahí en cuanto a los ejes, que el uno está en el lindero, el otro no está en el lindero, bueno, y tienen a lo mejor un tratamiento un poquito distinto. Bueno, vamos a iniciar aquí, vamos a iniciar la grabación. Miramos aquí en el texto de Jorge Segura la consideración de la cimentación con viga de enlace o viga de contrapeso, o viga centradora, o viga de equilibrio, etcétera, tantos nombres que tienen. Entonces, esta se puede apreciar aquí, en esta parte, y dice que en su lectura, en el texto, dice, se usa muy frecuentemente como solución para la cimentación aislada excéntrica de una columna de lindero, y consiste en unir esta cimentación, o sea, la del lindero, a un cimiento adyacente o contrapeso por medio de una viga llamada de contrapeso, con el objeto de volver uniforme las reacciones del terreno bajo la zapata aislada excéntrica. Entonces, en efecto, si no se construyera esta viga de enlace, la zapata del exterior o del lindero quedaría en una situación donde los esfuerzos serían triangulares o trapezoidales, pero cuando colocamos la viga de contrapeso, toma de acá adentro,
si hay, digamos, en este caso, en el mejor de los casos, que hay una columna, pues toma el contrapeso de ahí y se lo lleva para lograr una palanca de primer género y de esta manera uniformizar la reacción del terreno sobre la zapata. Entonces, la idea es entonces que se logre esa palanca de primer género. Muy bien, una columna de lindero, una columna interior, una zapata rectangular afuera, preferencialmente rectangular en ese sentido, más alargada en ese sentido y más pequeña en este sentido, llamado B, y en este sentido llamado C, ¿cierto? Y también, pues la zapata interior puede ser, para la columna cuadrada puede ser cuadrada, y si es columna rectangular sería zapata rectangular. Y depende, de todas maneras, así sea la zapata, perdón, la columna rectangular, podría yo hacer una cimentación cuadrada, si prefiero, o la puedo hacer rectangular de acuerdo a la forma que tenga la columna. Para eso ya se ha visto en la parte precedente las diferentes situaciones que se dan. Bueno, leamos un poquito aquí nomás, dice, suponiendo que se ha logrado convertir en uniforme la reacción del terreno bajo la zapata y la excéntrica, la resultante de estas reacciones R1 estará aplicada en el centro de B, dice aquí. Y por lo tanto, la carga de columna P1 produciría un momento de volcamiento llamado P1 por E, ¿cierto? Al P1 por la excentricidad que haya. Ahorita miramos mejor eso, que se compensa con una carga de contrapeso que estará en el otro lado, ¿no? Que puede ser parte de la carga de la columna adyacente, en este caso la columna interna que llevaría una carga peso 2, o un contrapeso independiente vinculado por medio de la viga así llamada de contrapeso y que tendría un brazo L-C. Muy bien, entonces esta parte de la teoría similar, yo tengo una presentación que lo vamos a ver, esto es similar en la deducción de unas expresiones, ya me desvío un poco y lo voy a mostrar entonces en el documento para el efecto. Listo, lo pueden mirar ustedes si desean mirarlo, este ejercicio muy bien, pero vamos a mirar el ejercicio que, o sea, la parte teórica y el ejercicio que yo planteo. Vamos entonces a compartir esta parte. Entonces, este documento, no sé si lo subí, esta mañana yo subí unos documentos a la plataforma, ¿no? Mírenlos, yo creo que este no lo he subido. Creo que fue sobre todo de distribución de fuerza sísmica, de determinación de la fuerza sísmica y de distribución, eso fue lo que subí esta mañana a la plataforma. Bueno, aquí vamos a ver entonces la cimentación combinada con viga de contrapeso, combinada porque así la llamo yo personalmente y así la aprendí cuando fui estudiante. Esta materia la vi con un profesor del cual les he hablado varias veces, que su nombre, en paz descanse, era Enrique Kerpel-Kriegel, un gran profesor, y con él miramos este tipo de situaciones que se presentaban. Entonces miramos que la cimentación entonces en planta se aprecia que está constituida por una zapata de lindero que tiene dimensiones B por C. Tiene dimensiones B por C. Y una zapata interna que yo la supongo cuadrada, que tiene dimensiones A por A, pero que podríamos particularizar diciendo que es L por B, ¿sí? Tiene, digamos, en su constitución, digamos, está conformada por una columna, por supuesto, que llega en el lindero, que tiene dimensiones B1 por T1, de pronto no se alcanza a observar B1 por T1, y acá la columna interna tiene B2 por T2. Nomenclatura que pues, yo la coloco aquí como para que la reconozcamos cuando estemos trabajando. La base de la viga de enlace o viga de contrapeso tiene su nombre B/W, ¿cierto? Y la zapata externa, habíamos dicho que tiene dimensiones de B en un sentido por C en el otro, notando que es rectangular su forma, ¿no?
Ya mirando en la parte de abajo vemos un corte, diríamos, si así se puede llamar, por el centro del eje de esta cimentación continua y observamos entonces que la zapata exterior se une a la zapata interior y que tienen las siguientes características. Digamos, por la columna externa viene una carga que sería peso 1, pero la estamos considerando como sumatoria de peso 1, ya considerando el peso propio del cimiento para efectos de dimensionamiento. Y por la columna interior del eje 2, vamos a llamar que este es el eje 1, el externo, y el eje 2, el interno. Por el eje 2 proviene también la carga de la columna más el peso propio que llamaríamos sumatoria de peso 2. ¿Qué tiene otro aspecto? Que entre la distancia entre los ejes de columna se llama L, ¿no? ¿Qué otra particularidad tenemos? Tenemos que el espesor de la zapata externa lo llamo H sub ZE y el espesor de la zapata interna lo denomino H sub ZI, que el espesor de la viga lo denomino H sub B. Que en la parte de la zapata externa vemos que la reacción, si yo tengo un contrapeso que lo tomo de la zapata interior, ese contrapeso hace que se equilibre esto, se forma una palanca de primer género que la vamos a ver más abajo, y lo que conduce a es que la reacción del terreno sobre la zapata, o sea, recuerden que sería el producto de la carga que hay aquí multiplicada por su longitud, nos daría una fuerza concentrada. Esta fuerza R1 estaría ubicada a la mitad de la magnitud B, o sea, B. A la mitad de la magnitud B, lo que conduce que está ubicada a B medios de la parte, pues de cualquiera de los dos lados, pero aquí como para visualizar mejor he colocado B medios a partir del borde interno de esta zapata excéntrica. Muy bien. ¿Qué otra cosa se aprecia? Que hay una excentricidad entre la carga aplicada por la columna del lindero y la fuerza de reacción que se supone está en el centro, llamada R1, y esta es la excentricidad que hay entre las dos que hay que contemplar. ¿Qué otra nomenclatura empleo? Esta es nomenclatura mía, ¿no? Es decir, yo empleo este tipo de nomenclatura como para deducir o plantear o presentar unas fórmulas que van a permitir hacer el dimensionamiento de la zapata y luego su diseño. Entonces, yo llamo a esto F. F es la distancia entre el punto de aplicación de la carga que proviene por la columna del lindero y el borde interior de la zapata excéntrica, ¿no? F. ¿Qué otra particularidad hay aquí? Que la columna interior pues tiene su carga y obviamente causa una reacción llamada R sub 2, así como en la zapata del lindero tiene una reacción R sub 1, que siendo la distancia L entre los dos ejes, esta distancia entre R1 y R2 va a llamarse L-C, ¿no es cierto? Por la excentricidad que existe ahí. A continuación, observamos en efecto la palanca de primer género. Entonces, la aislamos de todo, incluso le quitamos la carga de la columna interna, la sumatoria de peso 2, solamente dejamos sumatoria de peso 1, la carga que viene por la columna del lindero. La reacción R1 se sigue manteniendo. La excentricidad, me disculpan aquí, he colocado mal. La excentricidad sigue siendo la misma, la que tenemos aquí. Aquí se me ha pasado, debería acotarla aquí en esta parte. Bueno. El brazo hacia el interior es L-C y está tomando un contrapeso. ¿De dónde lo toma? Pues diría yo que lo sustrae o se lo quita o entre comillas se lo roba a la sumatoria de peso 2. Entonces le va a sustraer ese valor de la carga que viene por ahí y se va a tomar un contrapeso y se lo va a llevar, digamos, mecánicamente hacia el exterior. ¿Por qué se lo lleva? Porque con él nosotros logramos equilibrar la situación, darle la posibilidad de que la zapata del lindero tenga una reacción uniforme y por eso la reacción está en todo el centro, como decíamos, a B medios. Con esto, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, pues vemos que R1 será igual a la sumatoria de peso 1 más delta R, o la que quiere decir entonces que está tomando esa carga de acá adentro y se la lleva prácticamente
para poder hacer su trabajo. La parte siguiente, entonces, este sería el dibujo 1, que podemos ver entonces que existe, digamos, una palanca, es decir, una palanca de primer género, y aquí vemos que el contrapeso delta R multiplicado por L menos E nos produce un momento que será igual a la sumatoria de peso 1 por E. Ojo, este E está mal colocado, mal acotado aquí. ¿Listo? Vamos a la siguiente página y encontramos otra vez la situación, pero aquí como, digamos, como insinuando la forma de la zapata del lindero, la forma de la zapata interna, la viga de contrapeso que podría tener un acartelamiento o se la puede dejar constante, ¿no? Aquí estoy insinuando una viga que tiene por encima, digamos, una superficie determinada que va de un lado a otro, pero por debajo estamos observando que va perdiendo altura, o sea que va acartelando la viga. Esto sería lo mejor para ahorrar materiales, porque realmente aquí en esta zona donde se adelgaza la viga, realmente se lo hace porque los esfuerzos, lo vamos a ver más luego, no son tan grandes, ni de corte ni de flexión, y bien podría entonces disminuirse la altura de la viga, o sea, cartelarse. Eso es con el fin de ahorrar, digamos, materiales, pero algunos ingenieros dicen que más bien eso no, que se deje la altura constante, porque es cierto que se ahorra concreto, pero que se aumenta el trabajo de estar haciéndole esta cama inclinada a la viga de contrapeso, que hay que hacer formaleta para este tipo de viga de contrapeso, así acartelada, y que pues demanda mucho trabajo, mucha mano de obra, y que a cambio pues lo que se ahorra de concreto no es mucho, entonces prefiere más bien que se haga de espesor constante, bueno, lo que decíamos antes, que sea de un H constante. Bueno, volviendo entonces a mirar esto, vemos nuevamente la carga sumatoria de peso 1 en la columna exterior, la letra F que yo he asignado allí para retenerla, para tenerla en cuenta para los análisis subsiguientes, la columna que trae una carga sumatoria de peso 2, obviamente incluyendo el peso propio de la zapata. Las reacciones que las hemos visto antes, R1 en la zapata exterior y R2 en la zapata interior. Los espesores de zapata que se mantienen, H sub Z y H sub ZI. Y bueno, y aquí debajo volvemos a presentar otra vez el esquema que miramos al final de la página anterior, con la diferencia de que aquí ya no hay fuerza concentrada, sino una fuerza distribuida. Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, que estamos mirando aquí, que todo es igual, solo que R1, entonces, lo consideramos como la carga distribuida, en lugar de concentrarla aquí como R1. Entonces, tenemos una carga distribuida que se llamará sigma sub neta E, o sea, esta será la reacción neta de las cargas o del esfuerzo del terreno sobre la zapata. El subíndice se refiere a que es externa, para la zapata externa, o sea, reacción neta del terreno sobre la zapata externa, multiplicada por C. Por C ya sabemos cuál es, que es la dimensión planta de la zapata del lindero. Entonces se tiene esa carga de ese valor. Se tiene que aquí está la fuerza de contrapeso en el interior del TR, y aquí podemos ver otra situación que es un acotamiento desde el borde interior de la zapata excéntrica, o del lindero, mejor, el borde interior de la zapata del lindero, que está definiendo una distancia hacia la izquierda llamada F, y hacia la derecha que llamaría L-F, teniendo en cuenta que la distancia entre los dos centros de las columnas es L. Enseguida se muestra, con base en esto, se encuentra el diagrama de cortante. Entonces nosotros podemos decir que esta carga distribuida que está aquí va a producir un efecto cortante aquí en este pequeño sector, en esta distancia, desde el borde hasta donde está aplicada la carga sumatoria de peso 1. Entonces tendríamos una distancia y produce un cortante hacia arriba, ¿sí? Porque la fuerza empuja, o la carga distribuida está empujando de abajo hacia arriba. Entonces nuestro diagrama de cortante va hacia arriba. Luego viene la carga sumatoria de peso 1 y baja completamente esto.
Y de esta manera entonces tiene un cortante identificado a la izquierda y un cortante identificado a la derecha, B sub I y B sub D. La fuerza distribuida sigue mostrando un diagrama de cortante que tiene una variación lineal y llega hasta el punto de el borde interior donde tiene esta presentación, y luego ese diagrama de cortante se vuelve constante en el trayecto L-F hasta llegar a delta R, y con delta R cierra. Si está bien hecho todo lo que se ha previsto, se ha predimensionado, se han hecho los cálculos y todo, este diagrama debe cerrar con la fuerza de contrapeso llamada delta R. Entonces aprecien ustedes que se da un diagrama de cortante aquí, y este diagrama de cortante entonces nos da un punto de cortante nulo, el cual nos indica que en este punto el momento, al dibujar el diagrama de momento, será el punto de momento máximo. Y aquí entonces se presenta el diagrama de momentos. Ojo, que el cortante tengo con B hacia arriba, el eje de las ordenadas hacia arriba, y al mirar este esquema del diagrama de momentos, perdón, el eje positivo de las, en el sentido Y, está hacia abajo, y por tanto nos muestra este diagrama de momentos. Un diagrama de momentos que tiene un momento tan pequeñito aquí, pero que existe, y luego pues tiene una presentación de una curvatura, perdón, de una curva parabólica, y también de aquí una curva parabólica hasta llegar al borde. ¿Por qué? Porque tenemos un diagrama de cortante con la presentación que se observa arriba, lo cual conduce a que este diagrama sea parabólico, y se encuentra de todas maneras en este diagrama que al llegar al borde ya el momento se vuelve una línea constante, una presentación de variación constante el momento. ¿Qué se aprecia además? Que en el borde interior de la zapata excéntrica se presenta un momento M sub F, en razón a lo que yo he llamado F, ¿no? A esa distancia. Entonces, M sub F lo identificamos como el momento flexionante de la viga de contrapeso o de la viga de equilibrio. Este valor del momento flexionante en ese sitio es, digamos, considerado como el momento exactamente en el borde interior de la zapata exterior o de la zapata de sendero. Además, hay un momento hacia el interior que es mucho más alto que M sub F, que se llama M sub máximo, precisamente el momento máximo, donde el cortante es nulo. Se puede apreciar que este momento M sub F, para lograrlo, pues se puede lograr fácilmente multiplicando delta R, ¿cierto?, por el brazo, que es L menos F. Entonces, uno puede lograr este momento en el borde M sub F igual a la fuerza de contrapeso delta R multiplicada por L menos F. Muy bien. Es fácil de identificarlo, de reconocerlo rápidamente, ¿no? Este es el dibujo 2, el anterior era el dibujo 1. Vamos a la siguiente parte, y aquí viene la parte analítica. Yo voy a pasar, pero tratando de decir de qué se trata cada situación. Sin embargo, pues ustedes tendrán esta grabación para que cuando quieran aclarar algo, la vuelvan a colocar las veces que consideren necesario. Entonces dice en el dibujo 1C, se aprecia que se forma una palanca de primer orden, y se puede plantear que, entonces recordemos aquí, este dibujo, démoslo en la, no lo puedo tener yo presente en todo momento, pero vemos nosotros aquí que esta es la palanca de primer género. Entonces nos está diciendo que seguramente que si el sumatorio de peso 1 por E es igual a delta R por L menos E, seguramente es eso. Vamos a ver, pero con todas las expresiones que vengan luego o que vienen luego están basadas en los esquemas que están presentados en estas dos páginas. En efecto, miren, dice en el dibujo 1C, se aprecia que se forma una palanca de primer orden. Se puede plantear que la sumatoria de peso 1 por E es igual a delta R por L menos E, ¿sí? En el esquema dibujo 1B se aprecia lo siguiente, dice que R1 es igual a sigma sub T por BC, ¿no? Y que será igual a la sumatoria de peso 1 más delta R. Entonces, miremoslo, procuremos mirarlo. Y recuerden, sigma sub T por C y por B. Vamos a mirarlo, ¿no?
ese R es 1 y será igual a sumatoria de P1 más delta R. Entonces nosotros tenemos, lo tenemos aquí, en este valor R es 1, ¿no? Será igual a la sumatoria de P1 más delta R, que está inmerso, está incorporado aquí. Delta 1, que R1 será igual a la sumatoria de P1 más delta R, que está tomándolo como prestado o quitándoselo o sustrayéndoselo a la columna interior, que se llama delta R. Y de esta manera, entonces diríamos que también esta fuerza es igual al valor que habíamos calculado antes aquí. Si lo podemos ver aquí, yo creo que es el esquema B, ¿no? Del dibujo 2 debe ser. Creo que es más bien el esquema B del dibujo 2. En el esquema B, dibujo 1B, no, dibujo 2 debe ser. Se aprecia la siguiente, ¿no? Lo siguiente, es decir, es el esquema, es el otro, lo estoy mirando porque no veo el sigma sub t. Pasa que aquí lo está diciendo, sería este. Es que R es 1 sería la fuerza concentrada que estaría aquí, que sería igual a sigma su NE, allá lo estoy llamando sigma sub t, por C, que es el valor de la ordenada de esta carga distribuida, y por el ancho B. Entonces nos daría una fuerza concentrada que es R es 1, ¿no? Entonces sería igual, esa fuerza concentrada igual a la sumatoria de P1 más delta R, ¿sí? Sumatoria de P1 más delta R, pero a la vez esta fuerza R1 es igual al sigma, bueno, aquí lo he puesto sigma neto externo, yo diría que sigma T, o respuesta del terreno, multiplicada por C y por B. O sea, sería el esfuerzo multiplicado por el área de la zapata externa y eso nos daría la resultante R1. Entonces, tenemos aquí entonces que en efecto la fuerza R1 es igual a sigma T, que allá lo estoy llamando sigma NC, neto tal cosa, de la columna NE, perdón, de la zapata externa, multiplicado por B por C, pero luego miramos esto, no hay que preocuparse, lo podemos llamar sigma neto E o sigma T temporalmente, y luego haremos claridad. Entonces, por B y por C, esto es igual a R1, igual a sumatoria de P1 más delta R. En la siguiente fórmula, la fórmula 2, dice que la reacción 2 será igual a la reacción del terreno multiplicada por el área de la zapata interna, ¿cierto? ¿No? El área de la zapata interna. Entonces, digamos que el esfuerzo por el área, por supuesto, nos da la reacción R sub 2, pero la reacción R sub 2 es igual a la sumatoria de la carga P sub 2 menos delta R, o sea que estamos considerando aquí que por aquí viene una sumatoria de P sub 2 menos delta R. Entonces aquí estaría R sub 2, que sería igual a la reacción del terreno multiplicada por el área de la zapata, que el área de la zapata la estoy considerando como una zapata cuadrada del lado A. Entonces R sub 2 sería igual a sigma sub t por el área de la zapata interna, que es cuadrada, que sería A al cuadrado, ¿cierto? Igual a la fuerza que proviene de arriba, es decir, sumatoria de P sub 2, o sea, lo que viene por la columna, más el peso propio de la zapata, pero a eso descontándole el valor de delta R que se lo ha llevado la zapata exterior para formar un contrapeso. Entonces se lo ha sustraído prácticamente. Entonces de esa manera se tiene esa situación. Entonces tenemos este aspecto aquí tratado de R sub 2 igual a la sumatoria de P sub 2 menos delta R. Y sumando, dice, las dos expresiones 1 y 2 que están ahí inmediatamente encima, tenemos entonces que nos da que sumatoria de P1 más sumatoria de P2, ¿cierto? Aquí se anula delta R y nos queda que sería igual a sigma t por BC más sigma t por al cuadrado, ¿listo? Tomando, digamos, suma de momento respecto a la columna interior, se tiene que, ahorita miramos esta situación, que el sumatorio de P1 por la distancia desde la columna interior, ¿no? Sumatorio de P1 por L, igual a la fuerza concentrada de esa zapata
exterior, que es sigma T por B por C, sería R1 multiplicado por L menos C, ¿no? L menos C, que es el brazo de palanca. Entonces, miremos esa situación que estaría dada aquí en esta parte. Si nosotros entonces tendríamos que, aquí, si tomamos momentos con respecto al apoyo interior, diríamos entonces que sería igual a sumatoria de PS1 por L, ¿no? Menos la fuerza de reacción, que se llama sigma neta o sigma T por B por C, y multiplicada por L menos C. Entonces, de esa manera estaríamos obteniendo esa expresión que se está indicando aquí, ¿no? De esta forma, entonces, además se debe tener en cuenta que E, la excentricidad, es igual a F menos B medios, ¿cierto? Mirando el esquema respectivo. Entonces, en efecto, podemos ver que F, que está aquí, ¿cierto? F es igual a B medios, que sería esta parte, ¿no? F sería igual, F sería igual a E más B medios, ¿no? O sea, F, este F es igual a la excentricidad más B medios, de donde podemos deducir que E es igual a F menos B medios, ¿cierto? Entonces, de aquí, volvemos acá, donde precisamente está diciendo que es igual a F menos B medios. El siguiente planteamiento es el cuarto, digamos, la cuarta expresión, donde digo yo que la sumatoria de P es 1 por L, ¿cierto? Es igual, entonces, a la misma expresión que está acá arriba. Mírenla ustedes, aquí simplemente estoy diciendo, es la misma expresión que está aquí encima, solo que estoy reemplazando el valor de E, que es igual a F menos B medios, y lo reemplazo dentro del paréntesis. Y como hay una cantidad media aquí dentro, que es B sobre 2, trato de sacar ese denominador hacia afuera y me queda la expresión transformada. Es la misma anterior, pero me queda sumatoria de P1 por L igual a sigma T por B por C sobre 2, que multiplica 2L menos 2F más B. Entonces tendríamos esa expresión. Despejando de aquí el valor C, miren, porque la idea es como encontrar unas expresiones que nos permitan predimensionar muy bien la zapata. Despejo yo de esta expresión 4 y hago transposición de términos y obtengo el valor de C, ¿no? El C entonces sería igual al resultado de la transposición, 2 veces la sumatoria de P1 por L dividido entre sigma T por B, que multiplica esta cantidad que está aquí dentro de ese paréntesis. ¿Listo? Entonces, miren, esa situación a la cual se ha llegado mediante los planteamientos que se tienen. ¿Cómo determinar o que con base en el conocimiento de los demás parámetros, conocer cuál es C? Ahora vamos a ver que este todavía es una incógnita, B. Pues L sí la conocemos. F también la podemos conocer con base no, pues es decir, habría que despejarla toda ella. Entonces, miremos a ver cómo va la parte siguiente. Pero muchos de los parámetros son conocidos, sumatoria de PS1, la reacción del terreno, B. Vamos a ver cómo trabajamos con esto para obtener el valor de C. Muy bien, pasamos al siguiente. Dice reemplazando 5 en 3. Entonces tenemos la expresión 5 y se reemplaza en 3. Entonces, miren que la expresión en 5 significa colocar todo ese valor de C aquí en este sitio. Reemplazar el 5 en 3 y de esa manera se obtiene la siguiente expresión, sumatoria de PS1 más sumatoria de PS2 igual a este valor que estamos observando aquí, ¿no? Tendrían que ustedes mirarlo con detenimiento y hacerlo, si ustedes lo ven como necesario para despejar la inquietud, hacerlo en una hojita y mirar a ver si es cierto lo que está diciendo el profe. De todas maneras, tendríamos esta situación que despejando de aquí, de esta expresión, el valor de A, dice, con respecto a A, se encuentra el lado de la zapata interior. De esta manera obtenemos la expresión 6, que nos está diciendo el área de la zapata interior sería igual a esto. Si le sacamos la raíz cuadrada a toda esta expresión larga, tendríamos el valor del lado A de la zapata cuadrada,
¿sí? Entonces, hasta ahí podemos ver que estamos obteniendo las dimensiones de las zapatas en planta. Diríamos que la zapata interior ya la hemos definido y la zapata exterior hemos definido C, pero aún no conocemos B. De la zapata exterior vamos para más adelante. Para el momento flexionante, dice, de la viga de enlace, se puede disponer de, o se puede considerar, ¿no? Para el momento flexionante de la viga de enlace, hablamos ahora ya no de la zapata, sino de la viga de enlace. De la expresión 7, donde tenemos un F sub S, recuerden lo que lo habíamos mirado antes, observe ese dibujo 2B, dice, miremoslo un poquito, del momento M sub F, el momento en el borde interior de la zapata del lindero, es delta R por L menos F. Observe dibujo 2B. Entonces, en efecto, miremos esta situación. El dibujo 2B nos está diciendo en efecto esto, ¿no? Que el momento que está aquí, jóvenes, en el esquema de MF, sería en esta línea, y que este momento es igual a delta R multiplicado por L menos F, ¿no? Delta R, o sea, el contrapeso multiplicado por el brazo L menos F. Ese es el M sub F, y allí es donde se está llegando a precisamente aquí, ¿no? M sub F igual a delta R menos F. D2 dice, se despeja, de la expresión 2 se despeja el valor de delta R, miremoslo 2, ¿cierto? La expresión 2 es esta, donde nosotros tenemos la expresión 2 que dice que es igual a esta situación, y de aquí se despeja delta R, ¿no? Se despeja delta R para ir luego entonces a colocarla entonces acá. Y de esta manera, digamos, teniendo delta R igual a sumatoria de P sub 2 menos sigma T por al cuadrado, reemplazando ese valor en 7, en la expresión 7, que es sencilla, encontramos un momento M sub F, que es igual a esto, pues por supuesto habiendo reemplazado, y que se extiende un poco más hacia la derecha, ya cuestión de operaciones. Y reemplazando, dice la expresión 6 en 8, ¿cuál es 6? Miren, la expresión 6 es la que tiene A al cuadrado, ¿cierto? Y reemplazándola en 8, o en 8, donde está finalmente aquí, miren, la expresión acá tiene un A al cuadrado. Entonces se vuelve una expresión, la expresión 9. O sea, habría que hacer las operaciones correspondientes para llegar a esta parte donde nosotros tenemos que el momento en el borde interior de la zapata del lindero es M sub F y es igual a esta expresión que podemos ver aquí, que es la sumatoria de P sub 1 por L menos F, y multiplicado por un factor que se ha vuelto común, digamos, 2L sobre 2L más B menos 2F, menos 1, ¿no? Casi aparece en muchas partes, miren, el 2L, yo no sé si está por más acá arriba, mírenlo aquí, sí, pues el que aparece para determinar el lado A. Aquí está también para un paso, digamos, para poder llegar a ese valor. Y aquí lo tenemos cuando se está 2L más B menos F, claro que está en el denominador, pero está siendo parte de muchos escenarios. Aquí sería para encontrar el valor de C. Muy bien. De todas maneras, toda esta expresión, la parte final, en la parte, yo no sé si esta es la última página. En efecto, sí, porque ya entramos a mostrar un ejercicio. Entonces, viene esto. Bueno, aquí hayamos llegado. Pasamos a la siguiente página. Dice, a partir del dibujo 2 se puede obtener expresiones para cortante y flexión. Entonces, W sub L es carga lineal debajo de la zapata exterior. ¿No? Carga lineal, la que hemos venido observando, la carga lineal, pero no le hemos dado un nombre, ¿no? Miremos a ver si le podemos observar. Esta que sería la carga lineal bajo la zapata exterior. Entonces la que se llama W sub L, me parece que lo llamo allá, esta, que yo le estoy llamando aquí sigma neta E por C.
Entonces la vamos a llamar de esa manera allá. Entonces vamos a observar. Dice que carga longitudinal debajo de la zapata exterior. En efecto, dice es sigma de W sub por L igual a sigma sub N. Yo estoy colocándole un sobreíndice E, mírenlo, se refiere a la reacción neta mayorada del terreno de la zapata exterior. Ese sobreíndice indica que es de la zapata exterior, multiplicado por C. Entonces, esto sería la carga, como está difiriéndose, mayorada, por supuesto, lineal bajo la zapata exterior. Allí podemos entonces determinar entonces un cortante a la izquierda con base en esta expresión y un cortante a la derecha con base en esta expresión. Y también podemos determinar que la fuerza cortante mayorada en ese borde a F, ¿no? En el borde interior de la zapata del lindero, sería igual a esta que hemos encontrado aquí arriba, B sub a la derecha, más el valor de la carga lineal, que estamos hablando, W sub L multiplicado por F. Entonces, de esa manera se puede llegar a concluir que finalmente la fuerza cortante en el borde interior de la zapata del lindero, en la distancia F, digamos, lo hemos visto, le he hablado yo bastante de esa letra, de esa nomenclatura, es igual al valor del contrapeso. Y de esa manera entonces se tiene en efecto que esta situación se está refiriendo a esto. Ese comentario que estoy haciendo es todo de esta situación que presenta aquí, cuando uno encuentra cortante a izquierda, cortante a derecha, pero yo estoy hablando allá de cortante mayorado a izquierda y derecha de la zapata exterior, y luego que con la carga se logra obtener este valor, que sería el cortante, que ahora ya lo estoy llamando B sub F. B sub F sería el cortante que estaría aquí en este sitio y que tiene que ser igual necesariamente a delta R. ¿Sí? Entonces, pongan atención, de todas maneras, este es un tipo de cimentación muy frecuentemente usado, muchas veces tendrán que encontrarse con eso, tienen que hacerlo, siempre enlazar zapatas de lindero con zapatas interiores y las hay, si no inventarse un contrapeso o tomar una piedra que esté por allí en línea, si hay una piedra en el terreno y podemos agarrarla, esa como contrapeso, excelente, y si no la hay, habrá que hacer, digamos que la columna esté muy lejos para lograr conectarse con la viga de enlace. Si la columna está muy lejos, pues habrá que hacer un contrapeso cercano y hacerlo artificialmente. Conseguir piedras, conseguir o concreto ciclópeo y encerrarlo en una malla de acero y tomarlo ese como contrapeso, o hacer una figura cilíndrica o cúbica o prismática, cualquiera, y tomarlo ese como contrapeso que esté a una distancia determinada, ¿no? De todas maneras, la idea es que siempre se construyan contrapesos para las zapatas exteriores, que generalmente resultan inadecuadas, poco funcionales, actuando solas. Una zapata de lindero, por supuesto, para una columna de lindero, es una zapata que poco funciona, no es muy funcional y requiere de que alguien le ayude con un contrapeso para que se vuelva funcional. Entonces, este tipo de zapata de lindero debe tener un contrapeso, entonces debe uno acostumbrar a conocer cómo dimensiona la zapata del lindero, cómo encuentra las dimensiones B por C, qué dimensiones le va a dar a su zapata, a su viga de equilibrio o viga de contrapeso, y qué dimensiones va a tener el contrapeso si es que no hay columna, ¿no? Si no hay columna por ahí en las proximidades, una columna que esté contigua, digamos, a esa zapata del lindero, pues habrá que inventarse, repito, el contrapeso. Muy bien. Dice, para el momento flector, el M sub máximo está en el sitio donde el cortante es nulo, ya lo vimos en el esquema, observe el dibujo 2D, por supuesto, ¿no? Sin embargo, se puede tomar para efecto de cálculos, o sea, de diseño, el M sub F, ¿no? Entonces puede tomar el momento mayorado en ese sitio, en el borde interior de la zapata del lindero, que se ubica en el borde del lindero de la zapata exterior, dice los valores en las
los valores en las expresiones 7 y 9 de la página 4 de estas notas. O sea, que uno puede ver las expresiones 7 y 9 que nos permiten conocer el momento M sub F. Expresiones 7 y 9 de la página 4. Miremos esta inmediatamente aquí. Esta, que es la expresión 7, la más sencilla, el momento será igual al contrapeso multiplicado por L menos F, o esta que es producida o a la cual se llegó mediante unos reemplazos, se está en función de otros parámetros. Lo importante es que uno o empleo esta primera, de pronto porque ya conozco delta R, y no me voy a complicar la vida con la siguiente, que es mucho más laboriosa o está llena de más variables, ¿no? Está la 9. Todo depende entonces de la situación que tenga uno entre manos. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar esto. Quiero que les pongan afecto porque, les repito, esto es de muy frecuente empleo. Discúlpenme un momentico, me ausento un minutico o dos y vuelvo nuevamente para iniciar. Este no lo he subido, creo todavía no, pero se lo voy a subir a la plataforma, obviamente, todo esto para que lo tengan, así como he subido unos documentos hace poquito que tienen que ver con la solicitación horizontal por efecto sísmico. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces aquí se puede apreciar un ejemplo de cimentación combinada con viga centradora. También me he colocado ese nombre como para que lo tengamos en cuenta. Análisis y diseño. Dice solicitaciones. Se tiene una carga peso 1 de 50 toneladas. Por supuesto, vamos a considerar el eje 1 siempre del lindero. Y peso 2 de 80 toneladas, que es la columna interior. Voy a decir aquí, como para abreviar, lo siguiente, que la carga muerta va a ser el 70, no siempre, ¿no? Esto es como un ejercicio aquí como para presentarlo en este escenario, pero no siempre las cosas son así. Estoy diciendo que D es igual al 70% de la carga muerta más carga viva. O sea, y vamos a emplear U, la combinación 1.2D más 1.6L. Voy a tomar como capacidad de respuesta del terreno 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o sea, 0.2 megapascales, ¿no? O 20 toneladas por metro cuadrado.
voy a decir que la carga peso 1 es carga, carga de columna de lindero y peso 2 es carga de columna interior. Discúlpeme un momentico otra vez, discúlpeme la interrupción. Bueno, entonces estamos allí. Valores supuestos, por consiguiente, nosotros debemos avanzar o, digamos, desarrollar el ejercicio con base en esos valores propuestos aquí. Peso 1, entonces, carga de columna de lindero y peso 2, carga de columna interior. La distancia entre esas dos columnas es de 5 metros, separación entre ejes de esas columnas. La dimensión de la zapata B1 por T1, recuerden la zapata exterior, ¿no? Y tiene una dimensión, o sea, B1 de 40 centímetros y T1 de 30. La zapata interior tiene B2 por T2 igual a 45 por 45, es una columna cuadrada. Los materiales que vamos a emplear aquí son concreto de 3.500 y acero de 60.000. Y voy a también hacer una, para simplificar un poco, no siempre es así, es decir, con el ánimo de llevar el hilo en este ejemplo, y estaba diciendo lo que se comentó arriba, que era el 70% siempre la carga muerta de la carga total. De la carga total es que la muerta más viva. Entonces la carga, digamos, en este caso total de la columna exterior, de 50 toneladas, tomamos el 70% y dice entonces que de carga muerta, la columna exterior tendría 35 toneladas y de carga viva sería el complemento, punto 30 por 50, daría 15 toneladas, ¿cierto? Entonces tendríamos esto. Es parte de un supuesto mío. La verdad es que pueden ser las cosas diferentes, ¿no? Puede ser 50-50 o incluso la carga muerta ser más pequeña que la carga viva, etcétera, pero estamos en este supuesto. Para mayorar la carga muerta, la amplificamos por 1.2 y me está dando 42. Para amplificar la carga viva, la multiplico por 1.6, me da, entonces 1.6 por 15 da 24. La suma de las dos cargas mayoradas me da la carga PSU, que es 42 más 24, que están acá a la derecha, y por tanto tengo la PSU1 de 66 toneladas, ¿no? Bueno. Idem, dice para la carga del eje 2, la misma cosa, la carga del eje 2 tiene 80 toneladas, ya sin hacer operaciones sabemos que el 70% sería 56 de carga muerta y 24 de carga viva, y la carga mayorada, por supuesto, ya multiplicado, premultiplicado estos por sus respectivos 1.2 y 1.6, nos está dando que la carga del eje, perdón, la carga muerta mayorada en el eje 2 es 6720 y la carga viva mayorada en el eje 2 es 3840. La suma de estos dos nos da PSU2 igual a 105.60, ¿no? Bueno, advierto que uno podría trabajar perfectamente con cargas de servicio, ¿no? E igual entonces, siendo cargas de servicio, tomaríamos solamente, para la PSU1 tomaríamos, digamos, carga muerta 35 y carga viva 15. Y para digamos, para la carga en la columna 2, solamente carga de servicio 56.24, lo cual nos daría 80, ¿sí? O sea, tomarían las cargas originales. Pero yo estoy haciendo aquí esto de 105.6 toneladas para PSU2 y 66 toneladas para PSU1. Y con ello trabajo de la siguiente manera. ¿Qué encuentro yo? Un factor de mayoración promedio que es igual a cualquiera de las dos cargas. Si quieren, lo hacemos con la carga de la columna externa o lo estoy haciendo aquí con la carga de la columna interna. Al fin y al cabo da igual porque son por el mismo orden que se están haciendo las cosas. Entonces, PSU2 sobre 102, valores que acabamos de encontrar en la página anterior, 105.6, que es la carga mayorada del eje 2, dividido sobre la carga de servicio, nos da un factor de mayoración de 1.32, que aparentemente es bajito, ¿no? 1.32, ¿no? Bueno,
Entonces aquí vamos a sumar las dos cargas, PSU1 y PSU2, que están en la página anterior. La suma de las dos nos da 171.60. La suma de las dos. ¿Listo? Tengamos en cuenta este dato. Por alguna razón lo he colocado aquí o simplemente será para dejar registrado ese dato. No sé en qué parte lo puedo emplear. Pero bueno, sigamos adelante. Vamos a emplear el sigma CUT. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí es donde de pronto choca con la afirmación de algunos ingenieros y docentes, y yo respeto mucho eso, por eso dejo en libertad a que ustedes elijan por dónde se van. Unos dicen que la capacidad de respuesta del terreno es tal que uno no la puede alterar, y yo no la voy a alterar, para nada, nunca la he alterado. Simplemente la tomo para propósitos de diseño, más no de dimensionamiento. Para dimensionar una zapata, decir, sigo respetando el valor correspondiente de sigma sub t. Lo puedo alterar, pero no voy a dañar el dimensionamiento. Quiero aclarar lo siguiente. He encontrado un factor de mayoración U sub P, que es de 1,32. La capacidad del terreno normal que me están dando es 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que convertidos a toneladas se convierten en 20 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces yo estoy mayorando, yo, Vicente Parra, esto, pero no con el ánimo de distorsionar, ni de dañar, ni de meterles algo en la cabeza que vaya a ser torpe y que vaya a colocarlos en una situación difícil. No, simplemente hago lo que corresponde con el propósito de encontrar unas cargas de reacción para diseño de las zapatas y liga de enlace adecuadamente. Pero bien podría hacerlo con las cargas de servicio, repito. Entonces aquí altero yo ese 20. Ahí donde pues levantan pollas en algunos ingenieros y profesores. ¿Cómo va a creer que la capacidad del suelo me la va a alterar? No me la alteré. Es una alteración temporal. Yo la altero de esta manera y me da 26.4 toneladas por metro cuadrado. Temporal. Seguiré respetando que la capacidad sigma sub t será esa. Determinación de las dimensiones de zapata exterior e interior. ¿Qué hago? Para la zapata exterior, llegan mensajes por ahí, por el celular, y entonces son tan copiosos a ratos que me desconcentran. Bueno, hago el análisis para la zapata exterior con su carga mayorada, peso 1,66, y peso propio de la zapata lo estoy colocando aquí de 10%. Miren que he bajado aquí con respecto a aquellos valores que presenta en el texto de Jorge Segura Franco. ¿Por qué? Porque en efecto la capacidad del terreno es de 20 toneladas o de 2 kilos o de 0.2 megapascales. Es mejor que la que venía tratándose allá. Entonces puedo reducir un poquito ese porcentaje en razón a que una mayor capacidad me anuncia o me hace prever que las dimensiones en planta de la zapata se van a reducir, ¿no es cierto? Entonces coloco yo un 10% aquí, y esto me estaría dando la sumatoria de peso 1 igual a 72.6. Y lo propio hago para la zapata interior, donde el valor de peso 2 105.6, perdón. Y el porcentaje de ese peso lo tomo no del 10%, sino del 6%. Aquí también viene la pregunta, ¿pero por qué a una sí le pone 10 y a la otra 6? Deberíamos tener democracia en eso y a todos por igual, ¿no? En realidad, vamos a ver por qué es esto. Yo diría que si fuese que no fue, que fuese una zapata interna, o sea, dos columnas internas, vale la pena, no, pero es que si fueran dos columnas internas no habría viga de contrapeso. La viga de contrapeso se da cuando hay una columna de lindero y una columna interior, y si no hay columna interior se inventa un contrapeso, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que físicamente la la zapata exterior a través de la viga de enlace sustrae una cantidad de la columna interior, una cantidad que es delta R, se lleva un contrapeso y se lo sustrae a la columna interior y se lo lleva hacia el exterior para formar su palanca de primer género. Entonces se disminuye la carga de la zapata interior, se disminuye. ¿Por qué? Porque se sustrae un delta R que se va para afuera. Entonces yo diría que si las dos condiciones
estuvieran en un interior, yo daría el 8% para esta zapata y el 8% para la zapata interna. Pero dada esta situación de palanca de primer género, pienso que se lleva el delta R y este delta R va a agravar más a la carga exterior y va a requerir de mayor dimensión para poder funcionar muy bien. Entonces sería 8 más 2, 10. Yo le pongo un 10%. En cambio, para la interior le sustraen un delta R, entonces digo que le resto ese delta R implícito, no está aquí mostrado, no está explícito, implícito está mentalmente, entonces lo quito ese delta R que hasta ahora no sé de cuánto irá a ser. Se lo retiro y digo que esa carga va a ser menor, digamos, y por tanto va a requerir de una menor área de cimentación y por tanto puedo tomar yo un menor porcentaje de peso propio para la zapata. Entonces le pongo un 6%. Es lo que hago aquí, le coloco un 6%, que es 6.34 y me da ya la sumatoria de PSU2 igual a 111.94. Ya tenemos las dos cargas, sumatoria de PSU1 y sumatoria de PSU2. Muy bien. Nota, dice. Para dimensionar, ¿qué será? ¿Qué será que he escrito yo aquí? Bueno, ¿qué será que he escrito yo honestamente? Bueno, para dimensionar puedo tomar, digamos, entonces, digámoslo así, en este caso puedo tomar las cargas de servicio, ojo, ¿no? Las cargas de servicio, o sea, la carga que viene por la columna exterior que es 50 toneladas y la carga interior que es 80 toneladas, en lugar de tomar 66 y 100 y pico. Pero entonces, si tomo las cargas de servicio, tomo también la capacidad de repuesto sin mayorar, sin mayorar, como también puede mayorar los valores dados y amplificarlos con UP, como se desarrolla en este ejercicio, lo que vengo haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Zapata exterior. Voy a obtener una dimensión de la zapata exterior, A1, que será igual a la sumatoria de P1. Ya la conocemos, aquí arriba, 72 y pico. Dividido sobre la capacidad del terreno mayorada. Ya, me está dando un área. Y uno se preguntaría, miércoles, pero esa área es mentirosa. ¿Por qué? Porque está dividiendo algo que lo mayoró y mayoró también la capacidad del terreno. Aquí es donde podemos ver la verdad. Esta sumatoria de PSU1 es igual a lo que sería carga de servicio multiplicado por un factor de mayoración. Y acá sería a lo que es la capacidad de soporte multiplicado por un factor de mayoración. Entonces, factor de mayoración y factor de mayoración en ambos lo simplifico y me daría que A1 sería igual simplemente a la sumatoria de P1 sobre C más T. Hagan el ejercicio y se darán cuenta, si uno toma solamente sumatoria de P1 sin amplificar, dividido sobre la capacidad del terreno sin amplificar, vamos a tener la misma área A1 por este camino de los efectos mayorados y la reacción mayorada que de este camino donde los efectos no son mayorados, o sea, las cargas que están actuando no están mayoradas y tampoco la capacidad de soporte del terreno. Entonces, tengan la plena seguridad que estamos obteniendo un área de cimentación que no va a ser alterada por nada y vamos a poder seguir adelante en nuestro proceso de análisis y diseño. ASU1 dice área de soporte, área de zapata exterior bajo eje 1 o columna 1. ASU1 siempre será igual a B por C. Recuerden porque al comienzo dijimos que esa zapata es rectangular y tiene dimensiones B por C según nomenclatura antes indicada. ¿Listo? Pasamos a la página siguiente. Aquí viene una parte que yo la sugiero y que vale la pena que la tengan en cuenta. Sugerencia dice, yo pienso que C debe estar entre el 150 y el 250% del lado B. O sea, puede ser 1.5 a 2.5 del lado B. ¿Qué quiere decir con esto? Que estoy rectangularizando a la zapata. Estoy haciendo C mayor que B. ¿Y en cuánto? Pues en este rango, ¿no? Puede ser el 150 o puede ser hasta el 250, como valores racionales a mi juicio. Yo he trabajado en esto, he visto que mis estructuras han funcionado. Lo he hecho antes de diseñarlas, antes de analizarlas y diseñarlas, las he mirado, las he tratado de consultar y veo que realmente ese C varía entre 1.5 y 2.5. Malo sería que uno haga C igual a B.
que haga una zapata cuadrada, no funcionaría, menos que C fuese una fracción de B, por decir algo, que C sea 0.7 de B, menos, porque la zapata sería rectangularizada en el sentido opuesto. Entonces, no, la zapata tiene que ser rectangular, que sea más grande C que B. En ese orden, jóvenes, que aplico aquí, yo digo que A sub 1 es igual a la sumatoria de P sub 1 sobre sigma sub T, ya lo hemos visto en la página anterior, y esa área sub 1 va a ser igual a B por C. Y yo digo que C lo voy a tomar como 2 veces B. Yo, ¿cómo? Lo tomo en la mitad, digamos. En lugar de tomar 1,5, 2,5, tomo 2. Tomo el valor promedio. Pero, le repito, uno está en la posibilidad de tomar cualquier valor de esos. Tomo 2 veces aquí en el ejercicio por abreviar un poco, ¿no? O sea, al tomar C igual a 2B, ¿qué tengo yo en el siguiente renglón? Que A sub 1 sería igual a 2 por B al cuadrado. ¿Cierto? Porque he reemplazado el C por 2B, entonces me está dando este valor 2 por B al cuadrado. Entonces, 2 por B al cuadrado sería igual a la sumatoria de P sub 1 sobre sigma sub T. Y haciendo las operaciones, yo puedo tomar el valor de B haciendo transposiciones y digo que es igual a la raíz de la sumatoria de P sub 1 sobre 2 sigma sub T. O sea, he pasado al denominador el valor de 2. Y haciendo los reemplazos con los valores que tenemos aquí en el ejercicio, entonces sumatoria de P sub 1 es 72.6 dividido sobre 2 sobre 26.4, que ha sido el valor de sigma sub T, recuerden que lo amplifiqué, y la raíz de esto da 1,20, ya me está dando la dimensión de la zapata en un sentido. El siguiente paso, jóvenes, es determinar ese valor de F. Ustedes se acuerdan que yo he dicho que F es un valor que lo vamos a tener siempre mirándonos o siempre interactuando con nosotros, y es igual a B menos T sub 1 medios, ¿cierto? Ese es el valor de F. Recuérdenlo un poquito. Si nos vamos a observar, tendríamos este valor de F aquí, que es donde lo empiezo a colocar. Entonces sería igual al valor de B, todo el ancho, ¿no? Menos esta columna que tiene una dimensión B sub 1 por T sub 1, pero T sub 1 está así en este sentido, entonces le resto T sub 1 medios, entonces me quedaría F igual a toda la dimensión B de la zapata menos este pedacito que es T sub 1, o sea, T sub 1, miren que es la dimensión de la columna, pero la mitad porque pues, la columna llega en toda la mitad, su solicitación está en toda la mitad de la misma. Entonces, por esa razón, nosotros dejamos allá esa parte cuando estoy haciendo yo la consideración. Entonces, esta parte de F igual a B menos T sub 1 medios, entonces tenemos que la columna tiene entonces unas dimensiones, miremos a ver, aquí dice que T sub 1, 30, yo estoy como en duda, vamos a mirar en la página siguiente. Así, miren dice que aquí B sub 1 por T sub 1 es 0.40 por 0.30. Entonces, en efecto, T sub 1 es 0.30, ¿no? Estaba dudando yo sobre eso, si habría hecho bien las cosas. Entonces, F es igual a 1.20, que es el valor que acabamos de encontrar, 1.20, B menos T sub 1 medios, entonces me daría 1.05. Ya conociendo F y conociendo B, ya puedo reemplazar aquí en esta expresión para encontrar C. Acuérdense que es una expresión que encontramos antes. Entonces sería igual a 2 veces la sumatoria de P sub 1 por L dividido entre la sigma sub T multiplicado por B y multiplica la cantidad que está entre paréntesis donde aparece B afuera y B en la parte interior menos 2F. Haciendo los reemplazos de los valores que están aquí en la expresión con sus valores respectivos, entonces tenemos un valor de C de 2.60. Miren entonces cómo me está dando 2.60, a pesar de que yo había supuesto que C era igual a 2B. Miren, 260 es más de 2 veces el valor de B. O sea, 240 sería el valor de, ¿no? Pero no hay problema porque internamente se están dando unas situaciones que es perfectamente aceptable. No necesariamente tiene que ser, arranque de C igual a 2B. Ese es un valor de arranque, pero uno en el dimensionamiento alcanza a ver, aplicando las expresiones tal como son, que en efecto su valor de B era 1.20 y el valor de C, empleando estas expresiones, nos da 2.60, pero que no
que no responde a lo que inicialmente se planteó y no hay que tener temor por eso. Si uno va haciendo el desarrollo del problema y dice, ay María, esto no me dio y empieza a entrar en conflicto, no hay problema por eso. ¿Listo? Es consecuencia de las mismas situaciones que se entrecruzan internamente en el planteamiento del diseño. Ya teniendo, digamos, las dimensiones de la zapata externa B por C, ahora vamos a la zapata interior. La zapata interior dice ver expresiones deducidas en notas referentes a este tipo de cimiento. Se refiere a las notas que vimos antes. Lo que pasa es que aquí en este archivo yo uní las dos cosas. Yo las notas las tenía por un lado y este ejercicio lo tenía por otro lado, por eso dice ver notas referentes a este tipo de cimiento. Y aquí estoy reproduciendo la fórmula que está allá en esas notas que las acabamos de ver hace un rato. Para encontrar el área de la zapata interna, A elevado al cuadrado, se aplica esta expresión y reemplazando valores se tienen, había que reemplazarlos, ya se conocen todos, sumatoria de PSU2, sumatoria de PSU1, reacción del terreno, entonces encontramos que los valores se tienen, que la zapata interna va a medir 2 por 2. Es una zapata relativamente pequeña, ¿no? Dada precisamente, imagínense, la capacidad de soporte del terreno nos dio para una zapatica pequeña, a pesar de que la carga de servicio es de 80 toneladas de la columna interior y mayorada es como 106, no sé cuánto, ¿listo? Bueno, ahora viene la siguiente parte que es la determinación de E, la excentricidad de la zapata exterior con respecto a su columna. Entonces la excentricidad se encuentra por la expresión B menos T1 sobre 2 o por la expresión F menos B medios que está dada ya precisamente en esas notas que vimos hace rato. Entonces, E sería igual a F, que lo hemos encontrado, 1,05, ¿cierto? Menos 0,60, porque la zapata tiene B, que es 1,20 sobre 2, sería 0,60. Estamos encontrando una excentricidad de 0,45. Porque, pues, no sé, habían unas exigencias, unas disposiciones, unos límites en ese orden, pero estoy distante 1 centímetro de lo que viene considerando el texto de Jorge Segura. De todas maneras, yo aconsejo que sería 9 mejor, ¿listo? Para darle mayor recubrimiento. Aquí lo he tomado como 8, pero vamos a seguir. Y la zapata interior, que es de 35, la engordo, la engroso un poquito y la subo a 0,40. Y con el D de la zapata de segunda, de la zapata interior de 8 centímetros, ¿esto es para qué? Para encontrar el D de cada una de ellas, ¿no? Teniendo el D segunda, yo puedo encontrar el D, obviamente habiendo conocido previamente el espesor de la zapata. Entonces viene aquí en la página siguiente y encontramos el D de la zapata externa, restándole a H el D segunda, y de esta manera obtengo el D de la zapata externa, o sea, la altura efectiva de la zapata exterior, igual la altura efectiva con el mismo criterio de la zapata interior sería 40 menos 8, sería 32, acuérdense. Entonces quedan las dimensiones de las zapatas ya definidas. La zapata exterior queda con C por B y por el espesor de la zapata externa de 2,60, recuerden, por 1,20 y por 0,45. Y la zapata interior queda con B, ¿qué le pasaría aquí como raro? Ah, sí. La zapata interior es B por L. Yo me asusto un poquito porque en realidad lo tengo el ejercicio, pero no lo miraba. B por L'. ¿Qué quiere decir? Que la zapata interior es B por L, pero le puse L', jóvenes, para distinguirlo del L que separa las zapatas, ¿no? Saben que le he llamado L a esa distancia, la distancia entre los centros de aplicación o entre los centros de columnas. Entonces, si le pongo L, podría generar una confusión. Entonces, le puse L' para, pues, particularizar el asunto. La zapata se llamará B por L cuando no tenga ese inconveniente, pero entonces la vamos a llamar B por L'. Y este sería el espesor de la zapata interna, entonces tendríamos una zapata que tiene dimensiones A por A, por H sub ZI,
o sea, 2 que nos dio hace ratico, el lado A, elevado al cuadrado por el espesor de la zapata punto 40. ¿No? De esa manera, entonces, tenemos definida esa situación. ¿Qué viene enseguida? La determinación de las reacciones netas del terreno sobre la zapata. Interesante este asunto, ¿no? Entonces, naturalmente, para poderlo entender mejor, yo voy aquí hablando, haciéndoles claridad sobre algunas cosas, volverán a escuchar esta grabación, pero vale la pena que ustedes impriman los documentos, el de la parte analítica y el de la parte de este ejercicio, con el fin de que cuando lo vayan analizando, vayan mirando en una y en otra parte y puedan ir observando cómo se va desarrollando esta situación. ¿Listo? Entonces digo que sigma sub n dice reacción o esfuerzo neta mayorada de zapata exterior. ¿Qué es la reacción? La reacción del terreno neta sobre la zapata, ¿no? Que también se llama un esfuerzo de respuesta. Y el otro, ojo con el sobreíndice, tiene su índice U y N. U porque es reacción neta mayorada, mayorada neta. Y el E porque es la columna exterior. Acá lo mismo, sigma sub NI, reacción mayorada neta en la columna interior. Entonces son dos cosas que se van a dar y tenemos que analizarlas. Entonces dice, en el segundo caso, sigma sub N a la I es esfuerzo neto de respuesta mayorado sobre la zapata interior. Es lo mismo que lo anterior, ¿no? Solamente que estamos en diferentes sitios. Entonces aquí viene a colocarse ya, a calcular ese valor. ¿Cómo lo calculamos? Con valores conocidos previamente y que están en las fórmulas previas. Si no están, pues aquí están presentadas, digamos. La reacción mayorada neta de la zapata exterior será igual a la carga neta, o sea, neta quiere decir solamente no es sumatoria de P sub 1, sino la carga P sub 1, ¿cierto? Más delta RU, que ya la encontramos, dividido sobre el área de la zapata exterior, que es B por C. Y de esta manera entendríamos, recuerden que la carga mayorada de la zapata interior era 66 más 7.18, ¿cierto? Dividido entre 1,20 por 2,60. Y esto me está dando entonces una reacción neta mayorada del terreno de 23.46. ¿Sí? Aquí estoy mirando algo. ¿Dónde está eso? Habría que mirarlo, habría que compararlo con sigma sub n, ¿no? Que está encima del terreno, sigma sub t. Perdón, busquémoslo porque me deja inquieto aquí este 23.46. Miremoslo a ver dónde está, dónde está. ¿Dónde estás? Sigma sub neto. Ah, ya. Aquí está. No, no está. Opa, no está. Así aquí está. Mire, aquí está el sigma neto mayorado es 26.4. Sigma sub t, o sea, sigma neto no, es respuesta del terreno como tal mayorada, 26.4. ¿No? Ya lo habíamos visto. Entonces ahorita estaba mirando allá, entonces estaría inquietud y esto. Entonces, sí. Entonces, sí, en efecto, me está dando 23.46 menor que 26 que estaba allá. Entonces no hay problema. Yo digamos, me sorprendí un poco porque como tenía un valor de 20 toneladas, pero esa era la reacción, digamos, de servicio, sin mayorar. Entonces empecé a pensar allí. Bueno, en todo caso, la reacción neta mayorada en la zapata externa de 23.46 y la reacción neta mayorada en la zapata interna que se encuentra con sumatoria de P sub menos delta R sobre al cuadrado es igual a 105 menos 7.18 sobre el área de la zapata interior y me da 24.60. Mire, no son iguales, son parecidos y no necesariamente tienen que ser iguales. Y eso que yo le quité, digamos, para determinar A, recuerden que yo le puse el 6% del peso propio de la zapata. En cambio, que para determinar los otros valores, yo le puse un valor más alto que era el 10%. Sin embargo, mire, el esfuerzo que está dando neto sobre la zapata interior es un poquito más alto que el de la zapata exterior. No hay problema.
De ahí viene determinación de momentos flectores y fuerzas cortantes para zapatas y vigas de enlace. Y viga de enlace sería, no son varias. Y viga de enlace, o viga centradora, o viga de equilibrio. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el momento de la viga, que sería sería el M sub F. También sería el M sub F. Este sería M sub F, F. Yo lo he colocado aquí M sub E por decir que es momento de la viga, pero es el mismo M sub F mayorado. Es en el borde interior de la zapata excéntrica, que es igual a delta R, ¿se acuerdan? Por L menos F. Pero aquí, como es M sub, yo le pongo delta RU por L menos F. Entonces, ¿qué tengo? Que encontrar ese momento es igual al delta RU que ha sido encontrado, que está por acá arriba, pero que aquí lo podemos ver, 718, lo estamos empleando aquí, multiplicado por L, que es la distancia entre las columnas, y 1,05, que es F. Entonces estoy obteniendo ya el momento sobre la viga de enlace. Momento que es 28.36, ¿no? Y luego tenemos que encontrar la fuerza cortante delta RU. Delta RU, que debe ser igual, perdón, la fuerza cortante en ese sitio, la fuerza cortante mayorada en ese sitio, que sería B sub F, no sé por qué, bueno, le coloqué por ser viga, pero es B sub F, o sea, la fuerza cortante en el borde interior de la zapata del lindero, ¿sí? Debe ser necesariamente igual al contrapeso, que es 718. Vemos que el contrapeso que estamos utilizando aquí es 718 porque nos resultó del cálculo que se hizo antes. Siguiente parte. Vamos a hacer la consideración de la zapata exterior del lindero. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Los momentos flexionantes de esa zapata, con el fin de poder determinar las armaduras de refuerzo y hacer chequeos luego de cortante y todo esto. Eso se tiene que hacer necesariamente. Hasta aquí se tiene digamos, un tramo recorrido, pero aún nos queda para hacer lo que corresponde en cuanto al diseño, ya no al análisis, sino al diseño, ¿no? Entonces dice que M sub ZE, ojo, esa es mi manera de llamarlo, M sub Z es el momento mayorado de zapata exterior. Ese momento mayorado de la zapata exterior, ¿cómo se encuentra? Multiplicando el sigma sub NE por el ancho B. O sea, estoy encontrando un momento en la zapata exterior transversal, no es longitudinal, ¿no? Por eso estoy multiplicando el valor por B. Es decir, sigma sub NE por B. Y multiplicado por el voladizo elevado al cuadrado sobre 2. Recuerden que el voladizo es C menos B sub 1 sobre 2. Recuérdenlo. C menos B sub 1 sobre 2 es el voladizo, pero elevado al cuadrado me daría C menos B sub 1 elevado al cuadrado sobre 2, y sobre 2 al mismo tiempo, 2 al cuadrado daría 4, y 2, que es la fórmula de la expresión del momento en el voladizo. Entonces tendríamos que C sub menos B sub 1 elevado al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Allá haciendo los reemplazos de los valores encontrados en los cálculos precedentes, hacemos los reemplazos de todo. ¿Sí? Aquí podemos reconocer que este B es 1.20, que C es 2.60, que la dimensión B es 1 de la zapata es 0.40, etc. Y el mismo valor de sigma sub N en la zapata exterior de 23.46. Y haciendo esos reemplazos encontramos el valor de 17.03 toneladas metro. Entonces estoy encontrando el momento de la zapata exterior en el sentido transversal, en el sentido más largo, porque en el sentido más corto no tiene razón de hacerse, no tiene. Entonces encontramos enseguida cuál es la fuerza cortante de la zapata exterior, ¿no? A la distancia D. No sé por qué lo estoy haciendo aquí esto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No le veo razón alguna. No le veo razón alguna. Salvo que el método lo dijera, pero no le veo. A mí me gusta ser muy
digamos, muy correcto en todas las cosas y particularmente aquí con mayor razón frente a un escenario en el cual están ustedes mirando esta situación. No sé por qué he colocado yo la fuerza cortante a la distancia de. Porque si es una zapata y si es un voladizo, la fuerza cortante crítica está al borde del voladizo. No sé, honestamente lo vamos a dejar en alto allí, una cosa que habría que mirarla. Esta no es una situación bien considerada. Bueno, en la zapata interior del eje 2 tenemos nosotros entonces que el momento de la zapata interior sería el momento mayorado en la zapata interior y este se encontraría para cualquier lado de la zapata, pero fundamentalmente de sentido transversal. Pero como la columna es cuadrada, no tiene problema. Entonces diría yo que el momento de la zapata mayorado de la zapata interior es igual a la reacción mayorada neta del terreno para la zapata interior, multiplicado por A, obviamente para encontrar la carga lineal, o lo que se llamaría B, lo he colocado entre paréntesis. Recuerden que la zapata puede llamarse B por L o B por L', como decíamos, para no confundir el L, que es la distancia entre las columnas, con el L de la zapata. Entonces sería por A, está bien, por A menos T medios, que sería sobre 2, A menos T medios sobre 2 sería el voladizo. Pero la fórmula dice que es igual a la carga por la longitud del voladizo elevado al cuadrado sobre 2, y entonces aquí nos estaría dando A menos T sub 2 elevado al cuadrado sobre 8. ¿Listo? No hay problema. Ahí no hay problema. Repito, la única inquietud que me queda es la de la parte anterior, que habría que mirar. Pero en esto no hay problema. Esto no es sino considerar que el voladizo, recuérdenlo, este es A menos T sub 2 sobre 2, es el voladizo. Y elevada esa cantidad, A menos T sub 2 sobre 2, elevada al cuadrado, o mejor dicho, perdón. A ver, aquí. También puede haber alguna cosa rara, ¿no? Que es A menos T sub 2 sobre 2. Y esta es la carga elevada al cuadrado. A menos T sub 2 es el voladizo. Ah, sí, ese es el voladizo sobre 2. Sí, está bien. No hay problema. No hay problema. Esta expresión no hay problema. Si tuviera problema estaría diciendo, aquí hay un error. No hay problema. Entonces, aplicamos esos valores, reemplazamos los valores y encontramos un momento en el sentido transversal para la zapata interior de 14.78. La siguiente parte es la fuerza cortante bidireccional. Vamos a ver la fuerza cortante bidireccional. Aquí sí se admite esto. Fuerza cortante bidireccional de la zapata interior. Sí, para la zapata interior, a la exterior no le hacemos eso. Entonces, tendríamos que B sub de la zapata interior, la fuerza cortante mayor de la zapata interior a la distancia de medios, va a ser igual a lo que siempre vimos nosotros, al esfuerzo total multiplicado por el área total de la zapata, menos estos valores dados para cuestión bidireccional, B sub 0' por B sub 0 segunda. Aquí lo llamo B sub 0' a la dimensión B sub 2 más el espesor de la zapata interior. De esta manera encontraremos un B, o sea, una base del trapecio, de 0.45 más 0.32 me da 0.77, y el B sub 0 segunda en el otro sentido sería la misma cosa, porque la zapata es, o la columna es cuadrada, es B sub 2 por T sub 2, acuérdense que es 45 y 45, más el espesor de la zapata, acuérdense que siempre se encuentra el lado de ese perímetro de cortante bidireccional como el lado de la columna más el espesor de la zapata. Entonces sería o en un sentido y en el otro sería más D. De la zapata, el D de la zapata interior. Entonces tendríamos entonces que es 0.45 más 0.32
este punto 32 de zapata interior ya lo habíamos encontrado antes. Entonces me da igual en los dos sentidos, obviamente porque la columna es cuadrada y por eso me da punto 77. Pasamos a la página siguiente y decimos que el cortante bidireccional de la zapata interior o cortante crítico mayorado de la zapata interior está de medios y entonces lo encontramos reemplazando esta expresión. Acuérdense, estoy reemplazando esta expresión, en ella estoy reemplazando los valores que acabo de encontrar aquí, entre ellos B' sub 0 y B segunda sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Es multiplicar el valor de la reacción neta de la zapata interna multiplicado por el A elevado al cuadrado menos B' sub 0 por B segunda sub 0, que es el área del perímetro del cortante bidireccional. Haciendo esas operaciones me da un cortante bidireccional de 83.82, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Aquí me he quedado corto, que no tiene que ser correcto. ¿Qué pasa con eso? ¿Con eso es suficiente? ¿O será que más luego hago un chequeo? No, resulta que hasta ahí llegué. Se acabó el combustible, como raro. Me ha faltado es determinar en efecto cuál es el valor del phi B sub C en el cortante bidireccional y en el cortante unidireccional, cosa que habría que completarla porque realmente no sé por qué se quedó por fuera. Me sorprende que al llegar aquí tranquilamente diga que ese es el valor y no lo compare con nada y que avance a continuación a hacer el diseño por flexión de la zapata. ¿Sería que se me quedó algunas páginas por fuera? No, pero 7 de 7. Realmente hay algo que completar, jóvenes, ¿no? Bueno, seguramente, no, pero es que no tiene razón de ser, uno tiene que comprobar todo lo que hace, tiene que corroborarlo, si no, no tiene sentido. Bueno, pero de todas maneras, entonces avancemos y quedo en deuda con esto que hay que chequearlo. Lo voy a chequear para tenerlo lo más rápido posible y mirar a ver qué pasa. Dice diseño por flexión para zapata exterior, ¿no? Para la zapata exterior. Entonces, ya sabemos, en la zapata exterior ya nos dio un momento. Incluso aquí no está ni diseñada la viga. Tenemos que mirar, algo pasó con esto. Algo pasó. Tomando los valores hallados atrás, se reemplaza en las expresiones para determinar las cuantías y con ello la armadura de refuerzo en la zapata exterior de lindero. Bueno, sobra colocarle, pero lo he colocado entre paréntesis de lindero. La consabida expresión para encontrar la cuantía. Entonces en ella reemplazo los valores que tenemos de los materiales que se ha dado, reemplazo el valor del momento de la zapata exterior, el momento transversal, y lo reemplazo por los valores correspondientes del concreto del valor de la altura efectiva, que no es el valor de la altura efectiva, esto es B... No. Aquí es que está, nosotros como estamos trabajando todo en toneladas sobre metro cuadrado y resulta que este 3.500 está en libras por pulgada cuadrada, lo que estoy haciendo es convertirlo a 0.07 a kilogramos sobre centímetro cuadrado y luego multiplicado por 10 para pasarlo a toneladas sobre metro cuadrado. Es simplemente esta operación para que no les vaya a causar, digamos, se van a extrañar. Es que está en libras por pulgada cuadrada, lo convierto a kilos sobre centímetro cuadrado y luego lo convierto a toneladas sobre metro cuadrado al multiplicarlo por 10. Y aquí este sería entonces el F'C y el B sub W sería 1,20. Y el D de la zapata exterior es 0.37 elevado al cuadrado. Eso conduce a una armadura de refuerzo de 0.028 que es menor que la cuantía mínima, ¿no? La cuantía mínima, por tanto, se emplea la cuantía mínima de 0.003 y encontramos entonces la armadura con base en esa situación y a su vez es igual a P por B y por D. Recuerden entonces cuantía 0.033 por la base de la zapata exterior, que es 1,20, o sea, 120 centímetros por la altura efectiva de la zapata exterior 37. Y esto me está dando una armadura de refuerzo de 14,65 centímetros cuadrados.
Aquí se hallan las barras y distribuirlas. Bueno, en eso sí no hay problema. La última parte de diseño se aplica ya, aquí está. La última parte de diseño se aplica en el aula. Lo que pasa es que yo seguramente expliqué toda la parte de todo lo que se refiere al diseño de viga, al diseño de la columna interior, al chequeo de los cortantes, y la última parte del diseño se explica en el aula. Lógicamente que esto fue hecho en otro momento cuando no estábamos en pandemia. Entonces yo les entregaba el ejercicio, llegamos hasta cierto punto, ahora sí vamos a ver esta parte, vamos aquí a ver en el tablero, eso es lo que ocurre. De todas maneras, voy a completar este ejercicio porque esa ha sido la razón. Decía yo, pero ¿por qué se quedó esto así tan limitado, tan, digamos, como que se llama, mutilado, ¿no? Entonces, es la razón que está diciendo al final. ¿Listo? Bueno, importante que tengan esto, yo les voy a completar esto en realidad porque ha faltado. Y aclarar también aquello del BSU a la distancia de que me extraña, porque esa no es una zapata bidireccional. La zapata externa, jóvenes, sí, la zapata externa no trabaja como zapata bidireccional. O sea, la bidireccional es esa zapata de la interna, aquí esta. Esta sí trabaja en dos direcciones, esta no, porque trabaja en voladizo en un solo sentido y trabaja en sentido unidireccional y por tanto no tengo por qué calcular. Acá sí calculamos cortante bidireccional y unidireccional, y ese unidireccional es a D medios del borde de la zapata. Voy a tratar de averiguar por qué en este caso yo lo estoy haciendo a la distancia de y no lo estoy haciendo al borde. Tengo que chequearlo, me disculpan, de todas maneras esa es una de las falencias que noté en el desarrollo de este ejemplo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, esa es la parte que tenemos aquí. Con esto detengo la grabación y bueno, dejamos de compartir esta parte. Nos quedan que prácticamente la semana entrante y tenemos que acelerar un poco, aprovechemos, no, de pronto sí, para insinuar un poco aquí, aprovechemos algo. Veamos a ver. Veamos en el texto de Jorge Segura. Aquí ya prácticamente lo que es cimentación ahí paró de contar, ¿no? Es decir, habría que hacer un análisis de cimentación profunda, pero ese es una cosa que de pronto es perfectamente entendible en el libro, no hay problema, el tiempo no nos alcanza. Vamos a ver lo que es muros de contención, ¿no? Entonces vamos a tratar de mirar un poco lo que son muros de contención, y esto es asunto que entiendo yo, una buena parte de esto lo han visto en una materia precedente, si no estoy mal, sobre todo en cuanto tiene que ver con algo de dimensionamiento y algo de fuerzas a las que está sometido este tipo de cimentación, muros que son de diferentes características. Los deben conocer ustedes, que son muros de gravedad, otros son de semigravedad y otros son, digamos, reforzados. Aquí creo que lo dice, o aquí lo está diciendo. Entonces, ¿qué es muros de gravedad? Que es este tipo de muros que generalmente son muros en ciclópeo, en concreto ciclópeo, ¿no? Generalmente no tienen refuerzo, son bastante gorditos, acuerpados, y de esa manera pues tienen su presentación que les ayuda por su misma contextura a hacer, se estabilizan ellos y retienen el relleno que tiene detrás de ellos, ¿no? En cambio, ya se tienen los muros en voladizo. Hay unos de semigravedad que son algo mixto, ¿no? Entre gravedad y reforzado. Esos son algo mixto, en realidad no está aquí. Y veamos los muros en voladizo, que son los que vamos a ver aquí en este, o vamos a ver al menos el ejemplo que está tratado aquí. Esos son muros cuyo funcionamiento es el de losas en voladizo, o sea, la vertical, construidas en concreto reforzado con perfil que puede ser T o L, ¿no? Reemplaza la estructura pesada del muro de gravedad por una estructura esbelta, susceptible de resistir esfuerzos de tracción. Claro, el muro ya no es tan gordito como era antes. Aquí están haciendo una comparación, ¿no? Ahí están mostrando virtualmente con línea punteada el muro
gordito que era el muro de Ciclope. Ahora el muro ya de concreto reforzado es más esbelto, más delgadito, requiere dimensiones menores en todos los sentidos, puede tener la forma de L o de T. Este tiene una forma de T con talón delantero y talón posterior y un vástago o una pantalla, ¿cierto? Pero pueden haber muros que solamente tengan talón posterior o talón anterior, o sea, se ha mutilado alguno de los dos talones, ¿no? ¿Listo? Y ahí vienen los muros de contrafuertes, que como se ve, estos muros a mí me gustan mucho, por todo, en realidad es un muro muy bueno. El muro con contrafuerte, los contrafuertes lo está indicando allí, es un muro común y corriente como este, pero tiene el talón posterior, ¿sí? El talón posterior más grande y sobre él se colocan unos ángulos aquí, que son los contrafuertes y que llevan refuerzo metálico y ayudan a sostener a la pantalla. ¿Listo? Dejamos eso como una introducción allí y ya nos vemos el próximo martes. Vayan pensando que nuestro examen tiene que ser el examen final y las calificaciones del anterior se las entregaré lo más pronto. Ojalá termine esto y el sábado les pueda tener, o máximo el domingo, las notas del parcial que vimos. Vamos a hacer un tercer parcial sobre cimentaciones y lo vamos a hacer el día que viene a ser que este 7, 14, 21, el 21 de este mes, ¿no? Estamos a fecha 10 en este momento, sería el 21, que sería un lunes. Yo creo que ustedes vayan mirando, creo que ya están terminando sus demás materias, miren a ver si podemos acomodar ese examen. Luego conversamos, de todas maneras, es una propuesta, no estoy forzando para nada, ¿listo? Listo, jóvenes, nos despedimos porque ya estoy traslapando la siguiente clase y de pronto me quedo sin poder dictar clase porque soy yo mismo el que invado. Muchas gracias, estamos conversando. Que lo pasen muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.